SER Podcast. Casi un mes después de estallar la crisis de Ceuta, el gobierno va a decretar mañana un mando único que va a ocupar el ministro Ángel Víctor Torres. Esta era una reivindicación recurrente del presidente de la ciudad, de Juan Jesús Vivas, y precisamente la medida se ha anunciado tras la reunión que el vicepresidente Carlos Cuerpo ha mantenido con él. No solo estamos hablando de elementos securitarios, sino que va más allá de eso. Es importante reforzar la coordinación entre todas las autoridades pertinentes y competentes. Este mando único será encabezado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y será integrado por un comité especializado, incluyendo también a representantes de la ciudad autónoma, en este caso al presidente Vivas, incluyendo al delegado de gobierno, incluyendo al CNI y a todos los ministros implicados, y siendo asesorado también por el Departamento de Seguridad Nacional. Pues enseguida entramos en el detalle de este mando único, enseguida les contamos qué implica que Pedro Sánchez también haya convocado mañana el Consejo de Seguridad Nacional, pero antes mucha atención en Cataluña con las tormentas. Así es como sonaba esta tarde el granizo en Tarragona. Las tormentas están, como decíamos, cayendo con mucha fuerza. Vamos a ver qué nos espera en las próximas horas. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Pues todavía quedan unas 4 horas más para estar alerta en Cataluña, pero también en otros puntos como las provincias más al oeste de Castilla y León y también en parte Asturias y Cantabria. Es aquí donde las tormentas hasta la medianoche se pueden ir repitiendo. Las de mayor severidad continuarán en Cataluña con granizo que en algunos casos puede superar los 5 centímetros. Mañana, nueva situación, mucho sol, poco calor en la mayor parte del país, menos en el sur y el Mediterráneo. De hecho, donde más subirá la temperatura será en el Mediterráneo, con máximas de más de 35 grados, y solo por la tarde algunas tormentas muy localizadas en el noroeste de la península. Gracias, Carbó. Chao. Y a media, como siempre, hora 25 Deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, pues la meteorología también es noticia, porque la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España, todavía en territorio francés, se ha suspendido por una tremenda tormenta que ha caído cuando faltaban 15 kilómetros para que los ciclistas llegasen a la etapa. Lluvia, granizo, aparato eléctrico, obligó a los ciclistas a parar. La organización ha anulado la etapa. Y tenemos Liga, se termina hoy la segunda jornada en Primera División. Está en juego el Osasuna 0, Levante 0. A las 9:30 se jugará el Málaga Deportivo de La Coruña. Pues en media hora, en hora 25 Deportes, lo desarrollamos. Ahora empieza hora 25. El gobierno abre un nuevo horizonte en la gestión de la crisis de Ceuta. Así lo ha dicho el vicepresidente Carlos Cuerpo al anunciar el mando único que va a aprobar mañana el Consejo de Ministros, que va a aprobar 26 días después de estallar la crisis en Ceuta. Pero es que antes Pedro Sánchez va a reunir también al Consejo de Seguridad Nacional para analizar la situación, y todo esto en un día en el que van a empezar en el Congreso las comparecencias de los ministros en las comisiones. Van a empezar con la titular de Defensa, con Margarita Robles. Julia Molina, buenas tardes. Buenas tardes. Era una petición que Vivas había hecho desde el inicio de la crisis, pero no ha sido hasta pasadas más de 3 semanas cuando el Gobierno ha accedido. El vicepresidente primero ha reconocido hoy que hace falta reforzar la coordinación entre las administraciones, y por eso pondrán al frente al ministro que ha capitaneado en otras ocasiones distintas crisis. Este mando único será encabezado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y será integrado por un comité especializado, incluyendo también a representantes de la ciudad autónoma, en este caso al presidente Vivas, incluyendo al delegado de gobierno, incluyendo al CNI y a todos los ministros implicados, y siendo asesorado también por el Departamento de Seguridad Nacional. El Ejecutivo aprobará la creación de este mando único mañana en el primer Consejo de Ministros después del parón del verano. También la declaración de situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Antes de la reunión del Gobierno, Sánchez ha convocado de manera extraordinaria una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, que es el órgano que asesora al Ejecutivo. Una reunión a la que también asistirá el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. Mañana, además, vuelve la actividad al Congreso. Margarita Robles inaugurará la ronda de comparecencias de los ministros por la crisis de Ceuta. Una sesión que desde los grupos parlamentarios esperan que sirva para que el Ejecutivo aclare y dé explicaciones sobre la respuesta a la llegada de miles de migrantes a la ciudad autónoma. Pues el PP cree que estamos no solo ante una crisis de seguridad nacional. Su portavoz Borja Semper ha descrito una crisis a 3 bandas. Estamos ante una crisis de seguridad nacional, porque la frontera de España y de Europa fue desbordada. Estamos ante una crisis de orden público, porque la inseguridad, el temor y el hartazgo se han instalado en la vida cotidiana de la ciudad y afecta a los ceutíes, especialmente a las mujeres.
Y estamos ante una crisis también de salud pública, porque se han detectado ya enfermedades infectocontagiosas y los servicios sanitarios están sometidos a una enorme presión. Semper subraya la situación sanitaria en Ceuta. Hoy ha defendido la idea lanzada por Feijóo, que en contra del criterio de los expertos en la materia pidió al presidente del gobierno el confinamiento de Ceuta. Hoy Semper ha insistido en esa línea, matizando que lo que pide el PP no es que todos los ciudadanos se queden en casa, sino que se confinen los enfermos. Lo que le hemos pedido al gobierno es que estudie, que analice la posibilidad de confinar, de aislar a esas personas a las que se ha detectado esas enfermedades. ¿Cuál es el umbral en el que el gobierno decidirá actuar? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el límite en el que el gobierno y el Ministerio de Sanidad pretende hacer algo? Respondía así ante esta propuesta la ministra El Masaiz en Televisión Española. No hay riesgo de contagio y lo que sí que es contagioso es la xenofobia. Así que me parecen de una irresponsabilidad mayúscula las declaraciones, en este caso, del líder de lo que, desgraciadamente para España, hace tiempo que ha dejado de ser un partido de Estado. Ya lo escuchan, el gobierno insiste en que no estamos ante una emergencia de salud pública. Un gobierno que ha llegado a un acuerdo con las comunidades autónomas para enviar 45.000 vacunas a Ceuta para prevenir el contagio de enfermedades infecciosas. Marina Fernández. 15.000 dosis de la vacuna triple vírica y 10.000 de cada uno de estos tres tipos, de difteria, tétanos, de varicela y de poliomielitis. En total, son los datos de Sanidad, 45.000 dosis que van a donar las distintas comunidades autónomas para su envío a Ceuta de forma progresiva y organizada. No hay plazos todavía, explica el Ministerio, y la aportación de cada territorio va a ser proporcional a su población. Es lo que ha acordado la Comisión de Salud Pública tras una reunión larga a la que los representantes de los territorios acudían ya con la voluntad de ser solidarios con la ciudad autónoma, incluidos los del Partido Popular, que han criticado los tiempos del Ministerio y del Gobierno que, en su opinión, llegan tarde. Con esta aportación, Ceuta va a contar, según el Ministerio, con las vacunas necesarias para evitar potenciales enfermedades, al inmunizar tanto a personas migrantes como a población ceutí que no está vacunada. Se trata, insisten, de una acción preventiva, porque Ceuta, recuerdan, no atraviesa una emergencia de salud pública. Lo más urgente, repite el comunicado del Ministerio, sigue siendo garantizar unas condiciones dignas para las personas migrantes. Pues la situación sobre el terreno nos la ha contado hoy por hoy Pedro de Santiago, portavoz de la ONG ACSEM, que gestiona uno de los espacios habilitados en Ceuta para dar atención a estas personas migrantes. De Santiago ha explicado que además de personas marroquíes, también hay migrantes de otras nacionalidades más susceptibles de que les acepten la solicitud de asilo. Llevamos 2 días trabajando con la policía para que comience el proceso de triaje, que es así como se llama, y en este proceso, entre otras cosas, los que quieran pedir asilo lo pueden manifestar, que sería como el primer paso dentro de ese proceso de asilo. Estamos viendo perfiles de personas que vienen de países como Sudán, de países como Somalia, Eritrea, Etiopía, Chad, y muchos de ellos, viendo las tasas de reconocimiento de los procesos de protección internacional en España, pues se entiende que podrían optar a la protección internacional. Claro, ¿qué pasa? En todo este escenario también es importante la pata judicial. En Hoy por Hoy también hemos hablado con Antonio Pastor, que es juez titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta, y nos ha descrito el desborde de trabajo que están afrontando a lo largo de esta crisis. Ha dicho este juez que no esperan refuerzos como mínimo hasta septiembre. Nosotros, por unanimidad, los jueces de instrucción, los 6 jueces instructores de Ceuta, nos reunimos el pasado día 14 de agosto, viernes, y solicitamos a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial que nombrara urgentemente, puesto que la necesidad es muy grande, 2 jueces de refuerzo, que así se aprobó por la Comisión Permanente en su reunión del pasado martes, día 18 de agosto. Pero a día de hoy, 24 de agosto, todavía no han llegado ninguno de los 2 jueces de refuerzo. ¿Y tienen idea de cuándo pueden llegar? ¿Les han dicho algo? Seguramente hasta septiembre no va a venir ningún compañero. Para que lleguen esos refuerzos hace falta que el Consejo General del Poder Judicial envíe la documentación necesaria al Ministerio. En Justicia lo que dicen es que lo tienen todo preparado y que lo único que falta es precisamente que el Poder Judicial dé esos pasos que faltan. Isabel Vega. Buenas tardes. Sí, dice Justicia que lo tiene ya todo preparado para liberar el crédito presupuestario con el que enviar jueces de refuerzo a Ceuta, y que lo hará tan pronto como el Consejo General del Poder Judicial le remita la solicitud formal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el informe del Servicio de Inspección que justifica la necesidad. Así lo ha puesto por escrito el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, en una carta dirigida al órgano de gobierno de los jueces, que de facto les apremia a enviar esta documentación para dar luz verde a los fondos. Justicia se comprometió al inicio de la crisis migratoria a aprobar las dotaciones que le solicitase el Poder Judicial, y fue la semana pasada cuando el órgano de gobierno de los jueces propuso 2 magistrados de refuerzo para Ceuta, pero la solicitud formal aún no se ha cursado. Por un lado la parte sanitaria, por otro la judicial, también está la económica. En ese sentido,
sentido, el vicepresidente Carlos Cuerpo, que ha sido el encargado de anunciar el mando único, se va a reunir en Ceuta con los sectores más afectados por la crisis para ir diseñando el plan de reactivación económica para la ciudad. Jordi Fábrega. Cuerpo se reúne mañana en Ceuta con las asociaciones de empresarios que le reclamarán ayudas directas y medidas para proteger el empleo en la ciudad. Una lista de reivindicaciones que ha detallado en La Ventana Joaquín Mollinedo, que es el secretario general de la Cámara de Comercio de Ceuta. Una ayuda para directa a empresas para la supervivencia y compensación de los gastos generados. Y 2, la aplicación que permita la conservación del empleo. Y evidentemente después tiene que estar esto ir acompañado con medidas muy importantes de lavado de la imagen de Ceuta. Mollinedo ha añadido que el impacto económico de la crisis superará los 28 millones de euros inicialmente calculados. También el vicepresidente Cuerpo reconoce que los datos económicos confirman que la actividad está por debajo de lo habitual. Sí que es cierto que la situación es muy asimétrica, es distinta dependiendo del barrio en el que nos movamos en la propia ciudad. En los próximos días el Gobierno seguirá trabajando en este plan de choque que sigue sin fecha de aprobación. Pues cerrado el capítulo de Ceuta, abrimos el capítulo del ático. Está claro que ese local parece ser, yo tampoco tengo una certificación, pero lo he leído en los medios, que no se puede destinar a oficina. Bueno, pues es evidente que Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendrá que explicar por qué compró un local que no se puede destinar a oficina con el interés de que se ubique ahí una oficina. Bueno, pues este es Feijóo en una entrevista en Europa Press que se ha publicado este fin de semana. Está claro que el líder del PP tampoco ha recibido las explicaciones oportunas por parte de Díaz Ayuso. Decía Feijóo que es la Comunidad de Madrid quien debe contar por qué compró un ático de más de 6 millones de euros, supuestamente para oficinas, cuando la normativa municipal impide que se use como oficina. Hoy le han preguntado a Ayuso por esta petición de explicaciones del propio líder de su partido. Si le van preguntando uno a uno a cada político que viene de vacaciones, pues es evidente que uno a uno tienen un nuevo titular, pero vuelve a ser lo mismo. Claro, llamativo eso de referirse a tu jefe como un político más que vuelve de vacaciones. En cualquier caso, para Ayuso este tema no tiene más recorrido. Yo me planteo que no se puede estirar más este chicle, por lo más que volvamos otra vez, una y otra vez a preguntar lo mismo. Y le preguntan a Feijóo y como Feijóo contesta, entonces yo respondo porque el otro contesta y no podemos tirar así hasta junio del año que viene, que es lo que me veo. Está en venta, chao pescado. Chao pescado. La frase del día que no debe enterrar la realidad. Y es que Ayuso sigue cerrada en banda sin explicar lo obvio. ¿Por qué la Comunidad de Madrid compró un ático de más de 6 millones de euros? Las versiones siguen colapsando. Ayuso ha vuelto a repetir hoy que ese inmueble era para oficinas, pero es que la versión no es válida. Es decir, la propia normativa municipal desmiente este posible uso. Radio Madrid, Virginia Sarmiento. El inmueble ubicado en Chamberí es de uso residencial, por lo que no está permitido el uso para oficinas, aunque Ayuso se empeña en decir que sí. Es un inmueble destinado a oficinas, que además puede albergar despachos, por cierto, como tienen en otras plantas, cualquier inmueble de esas características, y que está en venta, está en un proceso de venta, chao, ya está. Y así zanjaba la polémica reabierta por el líder de su propio partido, sin aludir tampoco a la reunión en la que este fue informado de la compra del inmueble el pasado mes de abril. En el PSOE, Óscar López responde a Ayuso. Más que chao pescado es que te han pescado, Isabel. Y vas a tener que dar explicaciones ante los tribunales, ante la Asamblea y ante los ciudadanos, porque te has gastado el dinero de todos los madrileños para un ático de superlujo para ti. En la misma línea se ha pronunciado también la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García. El problema de decir chao pescado es que luego llega el juez y el pescado sigue ahí, ha dicho en sus redes sociales. Bueno, pues todavía en Madrid les estamos contando esta tarde que el Ayuntamiento de Móstoles del popular Manuel Bautista, investigado por presunto acoso sexual y laboral a una exconcejala, Manuel Bautista ha ratificado el polémico contrato de catering que adelantó Radio Madrid, un contrato desorbitado de más de 200.000 euros que incluye desayunos premium, un servicio de sushi e incluso un cortado de jamón. Radio Madrid, Gerard Salom. Desde el consistorio mostoleño aseguran que retirarán la licitación del servicio de catering 4 días después de conocerse la noticia. Rectifican y aseguran que ajustarán el gasto en torno a los 20.000 euros anuales, es decir, un 10% de lo presupuestado inicialmente. Ángeles García es tercera teniente de alcalde de Móstoles. Nunca ha existido la intención de gastar 200.000 euros en catering como se está diciendo. Para eso tenemos la herramienta del acuerdo marco. El acuerdo marco no obliga a gastar un máximo, sino solamente lo que se contrata. El polémico contrato incluía un catering con estaciones de jamón, con cortadores en directo, de queso, ibéricos, sushi, con la elaboración in situ de los productos realizada por personal especializado como Sushi Mans, además de un brunch premium o bebidas con o sin alcohol.
Pues ya lo ven, se rectifica este contrato polémico de catering. Y Estados Unidos sube la presión contra Irán y amenaza a todos los países y a todas las empresas que mantengan relaciones comerciales y financieras con los iraníes, algo que incluye a China. Those who stand with the United States will reap the rewards of our partnership. Those who tether themselves to the Iranian regime should expect to share in the isolation of a withering regime. Bueno, la administración Trump les da unos días para cortar esos lazos comerciales y si no amenaza con sanciones también contra ellos. Victoria García, buenas tardes. Hola Pablo, buenas tardes. Los norteamericanos dicen que van en serio y advierten que quien no esté con ellos en este plan para aislar a Irán se van a convertir en su enemigo. Eso sí, Vicky, por lo menos por ahora los mercados han reaccionado fríos y se han quedado prácticamente como estaban. A los mercados no parece afectarles mucho. De hecho, apenas han fluctuado con las declaraciones del secretario del Tesoro. El programa para estrangular económicamente a Irán, dado que no se aviene a negociar un acuerdo de paz, ha dicho Besser, que se llama así el secretario del Tesoro, va a entrar en vigor en breve. Da unos días de margen para que unas 60 empresas, gobiernos, bancos, tecnológicas, mercado de oro o derivados energéticos tomen las medidas oportunas para cortar todo lazo comercial con Irán. Si no lo hacen, And a level set of expectations is appropriate. And if people do not want to meet our expectations, esperamos que corten todos los lazos económicos con Irán. Si no lo hacen, les obligaremos a salir del sistema dólar, que es el sistema con el que se comercia internacionalmente. El Departamento del Tesoro ha identificado todos los nodos, los facilitadores y las redes que Irán ha utilizado para el contrabando de petróleo y eludir sanciones, y advierte that no one is above the reach of U.S. sanctions. Nadie está por encima, nadie está exento, sin citar a China, tanto con las sanciones directas como indirectas. Recordamos, Pablo, que los bancos chinos son conocidos por procesar las ventas de petróleo. Desde Irán ya han reaccionado. Ha sido el presidente del Parlamento iraní. Dice que es una fanfarronería más de Estados Unidos y que los socios de Irán no se lo toman en cuenta. Pues ya lo ven, medio año después. Ahí estamos. Gracias, Vicky. Un saludo. Y mientras tanto, en Ucrania ha sido un lunes de homenaje a los soldados que llevan peleando casi 5 años tras la invasión de Ucrania. Se celebra hoy el 35º aniversario de la independencia con varios altos cargos europeos en Kiev, como por ejemplo el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, o el primer ministro británico, Andy Burnham. También se ha reunido esta tarde la llamada Coalición de Voluntarios. Pablo Morán. Buenas tardes. Ha sido una jornada de homenaje a los soldados que defienden la soberanía de Ucrania frente a la invasión rusa, iniciada hace casi ya 5 años. A ellos se ha dirigido Zelensky sus mensajes a la nación, también durante el acto oficial celebrado este mediodía frente a la Catedral de Santa Sofía de Kiev. Un acto al que han asistido algunos de los integrantes de la llamada Coalición de Voluntarios de Apoyo a Ucrania, que hoy ha convocado una reunión especial coincidiendo con esta jornada festiva. A ella han asistido de forma presencial el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, o el primer ministro británico. Andy Burnham ha alabado la capacidad de resistencia de Ucrania, la que ha definido como el escudo de Europa, y ha confirmado la disposición de los aliados a compartir información confidencial con Kiev que le permita desarrollar su producción propia de misiles de largo alcance vitales para la defensa del país frente a la renovada ofensiva rusa. Zelensky ha elevado por encima de los 27.000 millones de euros las necesidades defensivas de Ucrania, que también mantiene sus ataques contra infraestructuras vitales en suelo enemigo, hoy de nuevo con bombardeos sobre intereses del gigante de comercio ruso Ozon. Hora 25. Con Pablo Tallón. Y les estamos contando, y aquí en la SER, cómo ha aumentado el número de familias que se están endeudando para pagar los estudios universitarios de sus hijos, con Madrid y Cataluña situadas como las comunidades más caras. Hay que pensar que no solo hay que pagar la universidad, sino también el alquiler, la manutención, el transporte. Nos lo cuenta Laura Gutiérrez. Sí, casi 900.000 préstamos para financiar estudios en el último año, un 14,2% de todos los créditos que se conceden, una necesidad de financiación que afecta ya a 4 de cada 10 estudiantes universitarios. Son datos de la Asociación de Usuarios Financieros Asufin. Cataluña y Madrid lideran la tasa del crédito para estudiar porque son las más caras para los alumnos. Estudio en esa universidad principalmente porque era, dentro de lo que cabe,
unas de las más baratas de Madrid. Mi mensualidad más o menos al mes son unos 720 o algo así. La coordinadora de representantes de estudiantes de universidades públicas lo tiene claro. La solución es aumentar las plazas de la universidad pública, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Se hace a través de una financiación óptima y mucho mejor del sistema universitario público. Esa falta de plazas públicas es mucho más elevada en los másteres obligatorios para ejercer una profesión. Pues precisamente a las puertas de que empiecen las clases en las universidades, hoy tenemos la panorámica de cómo el alquiler de habitaciones va ganando peso respecto al alquiler tradicional. Un alquiler de habitaciones cada vez más caro, con precios que de media en algunos puntos pueden llegar a los 600 euros por una habitación, insistimos. Pablo Anzola, buenas tardes. Buenas tardes, sí, el alquiler tradicional sigue perdiendo peso mientras el de temporada y de dormitorios lo gana en su lugar. Después de crecer un 20% el año pasado, los anuncios de habitaciones se han disparado un 12% en el segundo trimestre. Es cierto que suben menos de precio que otro tipo de contratos, pero a las puertas del arranque de curso las habitaciones se anuncian de media a 425 euros al mes. El precio, eso sí, es muy desigual según la ciudad en la que busquemos. Las más caras para vivir en piso compartido serían las ciudades de Barcelona, Palma y Madrid, y todas ellas estarían por encima de los 550 euros mensuales. Francisco Iñareta es portavoz de Idealista. Trocear los inmuebles para alquilar dormitorios por separado es cada vez más habitual porque también es más rentable. Esos contratos escapan del control de la ley de vivienda y permiten subidas de precio ilimitadas. Para contener esta fuga, el Gobierno ultima una regulación que quiere incluir en el nuevo decreto de vivienda. Y en Almería ha dimitido el concejal de Cultura del Ayuntamiento del Partido Popular después de dar positivo anoche en un control de alcoholemia a la salida de la feria. El concejal ha pedido perdón a través de redes sociales y ha dejado su puesto. Redacción en Andalucía, Curro García Liñán. El hasta ahora concejal de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, había dado positivo tras arrojar una tasa de 0,75 miligramos por litro mientras conducía un vehículo oficial a la salida del recinto ferial de la capital almeriense en la madrugada de este domingo al lunes. El vehículo fue requerido inicialmente por agentes de la Policía Nacional, quienes detectaron una conducción extraña mientras realizaban labores de vigilancia, por lo que procedieron a realizar la prueba. El atestado policial recoge tanto el test como otras circunstancias que rodearon a este hecho, concretamente una presunta desobediencia a los agentes relacionada con la conducta mantenida por el concejal. El propio Cruz ha reconocido en sus redes sociales haber cometido un error por el que ha pedido perdón y por el que no ha habido que lamentar consecuencias personales y materiales. Y de Almería a Barcelona, porque la Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de El Prat un pasajero que llevaba 31 kilos de cocaína escondidas en el interior de 2 maletas. Nos lo cuenta desde ahí, desde Radio Barcelona, Martí Olivé. El pasajero venía de un vuelo de Ciudad de México que en argot policial se denomina como vuelo caliente por la posibilidad de encontrar droga en los equipajes de los viajeros, en ocasiones contratados por organizaciones criminales. En este caso, los agentes observaron que el detenido tenía una actitud nerviosa durante el control de pasajeros y decidieron registrarle. Dentro de cada una de sus maletas encontraron 26 placas de una sustancia blanquecina y compacta que dio resultado positivo en cocaína. Los agentes detuvieron al pasajero por un delito contra la salud pública y un juez le ha mandado a prisión provisional. Hora 25. Con Pablo Tallón. Y en Noruega todas las miradas están pendientes del Hospital del Reino de Oslo, donde está ingresado el rey Harald. El monarca, que tiene 89 años y varias operaciones a sus espaldas, ingresó el lunes pasado por una infección en la sangre y su estado ha empeorado en las últimas horas. Adrián del Pozo, buenas tardes. Buenas tardes. Un empeoramiento que ha obligado a la Casa Real Noruega a publicar un comunicado en el que aseguraban que a pesar de ir a peor, a pesar de ese empeoramiento, el rey Harald permanece estable. Harald de Noruega fue hospitalizado, como decías, hace justo una semana por una anemia que se ha agravado por la infección bacteriana de la sangre que ahora sufre el monarca. La última actualización apunta a que ha recibido tratamiento con antibióticos y que está respondiendo bien, pero que tiene que seguir de baja. Su hijo, el príncipe Haakon de Noruega, está asumiendo sus funciones de momento. El rey de los noruegos es el monarca más anciano en el trono de todo el continente europeo y en los últimos años su salud se ha ido deteriorando. En febrero y marzo de este mismo año ya estuvo de baja varias semanas por una infección en la pierna que le hizo ingresar en un hospital de la isla de Tenerife, aquí en España, donde estaba pasando las vacaciones. Hace 2 años tuvo que ser también intervenido 2 veces para implantarle un marcapasos.
Y los jugadores de PlayStation han declarado la guerra simbólica a Sony. Esta semana está en marcha una protesta internacional que anima a los usuarios a no jugar, a no conectarse a PlayStation y a no comprar juegos ni suscripciones, insistimos, durante toda la semana. La iniciativa surge después de que el gigante de la electrónica confirmara su intención de abandonar definitivamente los videojuegos en formato físico a partir de 2028, Dani de la Fuente. Con 500.000 de consolas vendidas en España en el último año, PlayStation es líder con títulos como The Last of Us. Dr. Newman, usted también es epidemiólogo. Supongo que la posibilidad de una pandemia viral también le quita el sueño. Horizon, Spider-Man, God of War o Uncharted. Siguiendo esta ruta, Fernando de Magallanes quiso dar la vuelta al mundo. ¿Sabes de historia? La compañía decidió dejar de vender juegos en formato físico a partir de 2028, lo que supone una pérdida de derechos para los jugadores que no podrán conservar, prestar o revender estos juegos. Aquí es donde vivimos. ¿Esto qué es? La valla. Es lo que denuncian los organizadores de la campaña PS Blackout. Of course, Sony's allowed to make money, but it has to play fair. Que piden apagar durante una semana las consolas, cancelar suscripciones y evitar compras digitales para intentar presionar económicamente a Sony, la compañía. Pues ya lo ven, los jugadores de PlayStation también en huelga ante la desaparición del formato físico a partir en principio de 2028. En fin, y en formato físico no creo, pero seguro que este verano han escuchado, porque escapar ha sido imposible, alguna canción del Baifo, el último disco de Quevedo. Dime quién fue ese loquito que te deja rota y el corazón en pedacitos por culpa de ese maldito. Tú no me das un chance, suelta la cuerda un poquito, mezcla tu miedo y mi romance, que yo ya compré el vinito. Pues atención, porque todas esas escuchas y todas las de los últimos años han hecho que el cantante canario acabe de batir el récord. Ya es el artista español más escuchado de Spotify, ni más ni menos que con 14.500 millones de reproducciones. Esto quiere decir que ha superado incluso a Rosalía, Raquel García. Era 2020, en plena pandemia, cuando Quevedo comenzó a publicar sus primeras canciones de manera profesional. En apenas 2 años, una colaboración con Bizarrap le llevó a lo más alto de las listas y a conseguir su primer Grammy Latino. Ahí fue cuando comenzó el ascenso meteórico de una carrera que en apenas 6 años ha llevado al artista gran canario a convertirse en el español más escuchado de Spotify, desbancando a Rosalía con 14.700 millones de reproducciones. Como Bad Bunny, el rapero conecta con el público reivindicando su identidad y sus raíces isleñas, como ha hecho en su último trabajo, El Baifo, temas repletos de términos guanches y expresiones populares canarias, que sonarán en los 16 conciertos que tiene programados para el próximo año en Madrid y Barcelona, y de los que todas las entradas están ya agotadas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.